Soy Lisle Padrón Echavarría, doctor en Ciencias Pedagógicas y profesor de la disciplina Estudios Lingüísticos del Departamento de Español y Literatura de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Tengo el placer de presentarte la asignatura Lingüística General, que cursarás una vez que hayas concluido el estudio de los niveles fonológico, morfológico, léxico y sintáctico, y en la que te acercarás al conocimiento de los universales lingüísticos, es decir, lo que es común a todas las lenguas a un nivel de generalización. Precisamente, te propongo que conozcas los elementos esenciales del tema, las lenguas en el mundo. ¿Conoces cuál es el número aproximado de lenguas a nivel mundial? ¿Cómo agruparlas para su estudio? ¿Cuáles son las clasificaciones de las lenguas? ¿Qué importancia tiene este tema para tu desempeño profesional? El número de lenguas no es posible determinarlo, porque en ocasiones no están claras las diferencias entre una lengua y un dialecto. Además, diariamente se acrecienta la pérdida de una cultura, etnia y de una lengua. No obstante, se calcula que existen entre 5.000 y 8.000 lenguas en la actualidad. Para su estudio, las lenguas se agrupan según su origen o parentesco, sus rasgos morfosintácticos, su funcionalidad, su distribución geográfica. Esto ha permitido conformar las clasificaciones de lenguas para la lingüística actual. La clasificación genealógica es la primera en conformarse y aparece gracias a las siguientes premisas: el descubrimiento del sánscrito y de la obra de los gramáticos hindúes por los europeos, el principio de la científico de la historicidad, el auge del movimiento romántico en Europa. En el siglo XIX, los ingleses colonizan la India y descubren el sánscrito, lengua antigua hablada por una casta religiosa y en la que están escritos los Vedas. En ese momento comparan el sánscrito con las lenguas de mayor cultura en el occidente, el latín y el griego, y descubren que poseen similitudes, por lo que se dan a la tarea de investigar de dónde proceden estas lenguas y comienzan las indagaciones acerca del origen de cada una de ellas. Todo esto estuvo permeado de una orientación hacia el pasado que dominó la primera mitad del siglo XIX en el arte y todos los órdenes de la vida, producto del auge del movimiento romántico. Esta clasificación agrupa las lenguas de acuerdo al grado de parentesco lingüístico, por lo que las lenguas agrupadas en cada grupo pertenecen a la misma familia por evolucionar a partir de una protolengua común. Se han establecido 13 familias de lenguas. La indoeuropea ha sido la más trabajada y la primera en elaborarse. Recibe su nombre en honor a una lengua reconstruida hipotéticamente, hablada en una zona intermedia entre la India y Europa. En esta familia se ubican lenguas de diferentes grupos, siendo de gran importancia para los hispanohablantes el grupo de las lenguas romances. La segunda clasificación es la tipológica, que agrupa las lenguas según su naturaleza morfosintáctica, su estructura gramatical, los procedimientos de que se valen las lenguas para expresar los conceptos y funciones. Se ubican las lenguas aislantes, para las que la palabra constituye el elemento radical, las afijantes, que utilizan la adición de afijos al elemento radical, y las simbólicas, que se valen de los cambios vocálicos y consonánticos para la expresión de sus funciones. También, desde otros puntos de vista, se habla de lenguas analíticas, aglutinantes y sintéticas. Con el auge de la sociolingüística en la segunda mitad del siglo XX, aparece la clasificación funcional, que agrupa las lenguas según la función que realizan en correspondencia con los grupos sociales que la utilizan. Desde este punto de vista, se clasifican en nacionales, internacionales y artificiales. Por último, se ha conformado una clasificación denominada arial, que agrupa las lenguas en relación con el espacio geográfico en que se habla. Esta clasificación es de gran utilidad para el establecimiento del nivel de propagación de las lenguas a escala global y brinda información acerca de las comunidades que emplea una lengua, países, etnias, regiones aisladas, etc. La profundización en esta temática te permitirá conocer cómo clasificar la lengua española desde los diferentes criterios abordados. Como parte de tu desempeño profesional, resulta de interés el conocimiento de este tema, pues sus consideraciones son esenciales para la enseñanza del español como lengua extranjera, al ser el principio de la consideración de la lengua materna del estudiante uno de los que guían la enseñanza de las lenguas extranjeras y de las segundas lenguas. Espero que este tema resulte de interés para ti
y que tengas éxitos en la asignatura para que puedas posteriormente adentrarte en el estudio del análisis del discurso.